Hola, el día de hoy analizaremos la sentencia del amparo en revisión 6181 diagonal 2016 y cómo este caso pues es importante para, creo un precedente en cuestión de cómo se debería de juzgar la violencia en contra de la mujer, cómo se debería juzgar a una mujer que ha cometido un ilícito, tomando en cuenta pues la perspectiva de género a partir de ciertos roles o estereotipos e inclusive otros factores que no estaban en cuenta en una primera audiencia y cómo esto puede ayudar posteriormente a dictaminar sentencia y a dictaminar justicia pues de manera más efectiva tomando en cuenta justo la perspectiva de género. Primero que nada me gustaría comenzar explicando los hechos brevemente. En el 2016, más me parece, una mujer cometió el delito de homicidio hacia su pareja en ese momento. Eh, eh, Cuando se le dictó sentencia de 27 años y se le condenó en una apelación a pagarle daños a sus hijos. Sin embargo, cuando la mujer acude a un amparo, es cuando se determina que las autoridades no actuaron de manera correcta, ya que las autoridades no consideraron factores como la violencia de género, la violencia física, social, de género que sufría la mujer cuando estaba con su expareja. Esto ya que la mujer argumentó que se defendió y por eso fue que ocasionó ese ilícito. Considero yo que este es un factor muy importante para poder determinar si pues justamente existe o no existe la perspectiva de género y cómo en casos similares, así como lo determinó la Suprema Corte eventualmente, es importante analizar si existió algún otro tipo de violencia o algún otro tipo de conducta que determinara o que llevara a la mujer a cometer ese tipo de delitos. No considero que pues matar a alguien sea una solución en ningún caso. Sin embargo, en mi punto de vista, explica por qué la mujer llegó hasta ese punto. No sabemos, bueno, yo no considero que las autoridades hayan analizado de manera adecuada en primera instancia el, pues la vida de la persona para poder determinar si era pues válido o no que la mujer haya matado a alguien. Repito, yo no considero que sea válido, sin embargo, explica lo que llevó a la persona a hacer este delito. De igual manera, me gustaría pues mencionar un poco o identificar los roles de género, por así decirlo, que se llevaron a cabo, o estereotipos de género más que roles de género, que existieron al momento de dictar esta sentencia. Pues primero que nada, existió y el más importante, siento yo, al momento de dictaminar la primera sentencia fue pues la violencia de género y el rol de que la mujer debe estar sumisa o debe estar junto al hombre a pesar de todo lo que haga, porque ese es parte de su rol dentro de la sociedad. Y pues en cuanto pues esta mujer se salió de ese rol, pues fue cuando la juzgaron y dijeron, no, pues a ver, ella sufría violencia, pero en cuanto ella se defendió, ya está mal. Considero yo que eso es algo que está muy mal y que justo no debió haber sido un factor preponderante para poder determinar si era justa la sentencia que estaban aplicando o no. Igualmente, los derechos vulnerados, primeramente considero que hay dos tipos de vulneraciones. Primero, antes y después de la determinación de la sentencia. Antes de la sentencia, pues la mujer sufría violencia física, psicológica, y posiblemente violencia sexual dentro de su hogar por parte de su pareja. Entonces esto vulnera el derecho a la vida libre de violencia y posteriormente en primera instancia, previo al amparo, la mujer sufrió del derecho a una defensa adecuada, ya que nos tomaron en cuenta justo factores como un peritaje en donde se pudo haber determinado si la mujer realmente sufría violencia, si la mujer tenía afectaciones psicológicas a raíz del trato físico o psicológico o violencias físicas y psicológicas que sufría por su pareja. De igual manera, eh, me gustaría agregar otros derechos vulnerados. Considero yo que el derecho al acceso a la justicia y a la perspectiva de género, el derecho a una, pues sí, a un juicio justo, considero yo, porque nos tomaron en cuenta justo este factor de violencia de género. No sabemos si se tomaron factores como si la mujer era dependiente económicamente de su pareja violentadora o no. Nos toma en cuenta que la mujer es madre y que también violentaba a sus hijos. Entonces, este tipo de derechos generan pues la interseccionalidad en donde hay dos o más vulneraciones los cuales agravan a el acceso a la justicia para la mujer. Igualmente la noticia pues fue llevada a cabo pues de manera
no imparcial, sí considero yo que sí fue tratada con el respeto que se debía, y pues eventualmente cuando se determinó que la mujer sí era responsable, pues no se le catalogó como una mujer loca, sin embargo sí se determinó que era culpable de haber matado pues, a su pareja. Las autoridades que considero yo que deberían involucrarse para este caso, primero que nada, pues fue justo el Poder Judicial de la Federación, ya que pues esto genera o detona que exista esta perspectiva de género al momento y un protocolo para poder juzgar a las mujeres con perspectiva de género, ya que justo hay diversos factores que puede que no se tomen en cuenta, que expliquen o que ayuden hacia pues ese tipo de resoluciones. Fiscales estatales, las comisiones de los derechos humanos tanto nacionales como estatales, considero yo, ya que justo el vivir libre de violencia en tu hogar pues es algo muy importante, y si esta mujer no estaba llevando a cabo o teniendo acceso a este derecho, pues es un factor importante el cual explica por qué llegó a esto. Y finalmente el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, considero yo que es importante, ya que pues justo la mujer pudo haber acudido en primera instancia a institutos como este para poder solicitar ayuda. Yo considero, bueno, dentro de mis propuestas de resolución alternativa, propondría que la mujer, si bien si fuera privada de su libertad por cuestiones de un homicidio, no considero que debería ser una pena tan grande como lo fue en ese momento, que fueron 27 años, ya que la mujer lo hacía en pro de defenderse tanto a ella como a sus hijos. Entonces considero yo que una pena menos impositiva hubiera estado mejor, así como la reparación económica de sus hijos, considero yo que no fue adecuada, ya que pues la mujer lo hizo también velando por el bienestar de sus hijos. Finalmente me gustaría señalar que pues casos como estos ocurrían y ocurren muy seguido, y es importante considerarlos y tomarlos en cuenta para poder pues generar protocolos o usar los protocolos que existen en nuestra legislatura para poder determinar justo con la perspectiva de género si una mujer está siendo vulnerada o si sus derechos están siendo vulnerados a partir de las acciones o las determinaciones que tenga un juez, y cómo pues es importante analizar varios factores y el contexto en el cual se llevó a cabo los hechos para poder determinar si existió violencia o no. En este caso considero yo que hubo una interseccionalidad en las afectaciones hacia la mujer muy grandes, ya que sufría violencia física y psicológica en su hogar, era seguramente dependiente de su pareja, y también era madre y su pareja era el padre de los hijos. Entonces este tipo de factores pues afectan en cómo una mujer puede tener acceso hacia los derechos, hacia sus derechos humanos, hacia la justicia, y cómo debe existir esta perspectiva al momento de poder juzgarla. Gracias.